Hoy a mí me gustaría predicar el Evangelio, hablar de la necesidad de sanidad. Algunos hermanos en oración habéis hablado de esto. Pero iba a decir, el Señor ha puesto en mi corazón el texto que quiero compartiros, pero si soy sincero, os diré que es el texto que Isaac me dijo que tocaba. Pero bueno, que el Señor obra, esto está claro, ¿eh? ¿Cómo va el libro de los Hechos? ¿Bien? ¿Estamos descubriendo cosas? Bueno, lo chulo es que en textos como el que ahora leeremos, que es un poco espesito, está entre líneas el Evangelio, está entre líneas el amor de Dios. Tenía un profesor cuando estudiaba teología que siempre nos decía que decía, la asignatura más difícil es aprender a leer el corazón de Dios. Y eso a veces está entre líneas, ¿no? Y en el libro de Hechos se ve el amor de Dios para su iglesia y en particular para cada uno de nosotros. Así que espero que os esté yendo bien el libro de Hechos. Recordad, yo siempre al menos me gusta pensarlo, que es un libro histórico, por eso se llama Hechos. Un libro que nos narra cómo empezó la iglesia, cómo los primeros apóstoles empezaron a predicar, cómo la iglesia empezó a crecer. Y que sea histórico a veces tiene consigo que no todo es normativo. Hay cosas que no se repetirán. Pero sí que no hemos de desestimar porque es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y que de ella sacamos lecciones, aún 20 siglos después o 21 siglos después, para nosotros, ¿no? Así que vamos a leer el texto que hoy me han pedido que toque y que creo que, como os decía antes, es un poco espesito. Lo que voy a hacer es que lo voy a leer e iré interrumpiendo, iré comentando cosas y así quizá avancemos un poquito más, porque son bastantes versículos. Vamos a leer el capítulo 15, del 1 al 35. Es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Esto suena muy ¿verdad? A demasiado histórico y de esto que vamos a sacar, ¿no? Pero yo creo que sí que vamos a sacar cosas chulas e importantes. Ahí tenemos el texto apuntado, Hechos 15, del 1 al 35. Vamos a empezar por el versículo 27 del capítulo 14, que este versículo ya nos sitúa. Y habiendo llegado, se está refiriendo a Pablo y a Bernabé, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Pablo y Bernabé venían de su primer viaje misionero y les cuentan a los hermanos por el camino de Jerusalén, las cosas que Dios ha hecho, como decía Isaac, entre los gentiles, entre aquellos que no eran judíos. Había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y entonces vino un problema, versículo 1 del capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Todos sabemos lo que es la circuncisión. Me libráis de tener que explicar y hacer un croquis. Así que aquellos que eran judíos decían, no, un momento, vale, están muy bien las noticias que nos traéis, hay gentiles que se han convertido, que han conocido el Evangelio, pero tienen que circuncidarse, ¿no? Tal como Moisés había transmitido en el principio de la ley, ¿no? Como Pablo y Bernabé, versículo 2, tuviesen una discusión, y fijaros que dice, hay una contienda no pequeña, o sea que parece ser que discutir e incluso tener una contienda no pequeña cabe en el marco de la iglesia. Luego veremos cómo hay que tratar eso. Como tuvieron esta contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Allí estarían Pedro, Juan, Jacobo, los ancianos que allí ya están empezando a nombrar dentro de las iglesias. Y este grupo de apóstoles, de líderes de la iglesia, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron, en este caso se refiere a Pablo y Bernabé, por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y gran gozo a todos los hermanos. Aquí tenemos un dato importante, porque la iglesia, aun a pesar de que no todos estuvieran de acuerdo en todo, como veremos ahora, había un gozo especial. La iglesia se gozaba por aquellos nuevos creyentes. Supongo que es lo mismo que nos pasa a nosotros. De hecho, la palabra dice que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente, ¿no? Bien, versículo 4. Llegan a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y nuevamente refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero, volvemos a un segundo pero,
Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eran creyentes, se levantaron diciendo, volvemos otra vez, R que R, como decimos nosotros, ¿no? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, bienvenidos los que os habéis convertido que no sois judíos, pero tenéis que pasar por este rito. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí he puesto dos imágenes. Una podría ser, bueno, son imágenes que cuando pones en Google Concilio de Jerusalén ya te salen rápidamente, ¿eh? Ahí vemos, no sé si sería Pablo con Bernabé, o sería Pedro, o Juan, no sabemos quién, o Jacobo, pero están hablando, si os fijáis al fondo están los fariseos, siempre con sus vestiduras tan especiales, y ahí están debatiendo. Y vemos un segundo cuadro, que a mí me encanta este segundo, porque no sé bien quién es quién, pero sí tengo algo claro, que están abriendo las Escrituras, que es algo que ahora también veremos. Un ingrediente muy importante cuando no coincidimos todos con todo. Y después de mucha discusión, dice el versículo 7, o sea que estuvieron ahí un buen tiempo ahí discutiendo, Pedro se levantó y les dijo, si fuéramos, por cierto, al capítulo 11, 3 capítulos antes o 4, veríamos que Pedro este tema ya lo había tratado, o sea, es un tema que traía cola, ¿eh? Y Pedro nuevamente dice que se levanta y les dice, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Vosotros sabéis esto, ¿no? Sabéis que han oído y sabéis que han creído, está diciendo Pedro. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea que Dios no solo ha permitido que el Evangelio llegue a los que no son judíos, sino que ha puesto ese sello, que es el Espíritu Santo, que garantiza nuestra salvación, que nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios, como dice la palabra. Así que poco hay que discutir sobre si estas personas no judías son creyentes o no son creyentes. Y ninguna diferencia, versículo 9, hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, pregunta Pedro, o pregunta el Señor a través de Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, este versículo 11 es precioso, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Ahí van a intervenir ahora, se sienta Pedro, interviene Bernabé y Pablo. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Una nueva intervención. Ahora le toca el turno a Jacobo. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, fijaros que aparece varias veces esto de callar, es curioso, ¿eh? Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, en este caso Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, versículo 15 importante, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y ahora se va a referir al profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí volvemos a esta figura ilustrativa que Isaac ya nos ha comentado de este injerto, ¿no? Versículo 19. Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Vamos a dejar aquí la lectura. Ya os cuento yo un poquito el resto, pero nos encontramos ante una situación donde no todo el mundo está de acuerdo. Y eso ocurre en la Iglesia, ¿sí? Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu trae a nuestro corazón una unidad en el Evangelio. Pero en catalán decimos tants caps, tants barrets, ¿no? Tantas cabezas, tantos sombreros. Sería una traducción así un poco forzada, ¿no? ¿Qué quiere decir esa frase cuando decimos en catalán? Que tantos somos, tantas opiniones, ¿no? Y hay diversidad.
Y actualmente también. ¿Cómo no iba a verlo en el primer siglo, los primeros siglos, cuando la Iglesia se estaba formando y cuando había diferentes colectivos, judíos, no judíos? Entonces, el debate, la incluso contienda, aparece aquí como una posibilidad para la Iglesia. Podemos debatir, no tenemos que estar de acuerdo en todo. ¿Sí? Hay cosas que son tradiciones y podemos entenderlas. Hay cosas que son normativas y que la palabra de Dios no nos deja opción, y suerte de eso, porque protege a la Iglesia y el Evangelio. Pero podemos debatir. Y de hecho, 21 siglos después aún estamos debatiendo cosas, ¿no? ¿Sí o no? ¿O creéis que está todo ya decidido? Qué bueno es que podamos opinar, ¿no? Oye, ¿por qué no hago un reset y me replanteo cómo creo que tendría que ser la Iglesia a la luz de la palabra? Acabamos de hablar de una encuesta, ¿no? ¿Qué cosas nos inquietan, ¿no? ¿Cómo debería ser la Iglesia? ¿Qué podemos cambiar? Y es chulo. Es difícil, es peligroso a veces, pero es chulo que seamos capaces de pensar, razonar y decir, oye, ¿todo lo que estamos haciendo tendría que ser así, inamovible, o podemos cambiar algunas cosas? Y aquí es donde nos encontramos algunas de las lecciones de este texto. Yo he traído aquí la segunda pantalla, Jofra. ¿Sí? Bueno, ahí está. Una frase que hasta el día de hoy aún se sigue repitiendo, es del siglo IV. Mirad, la Iglesia Católica, para que nos situemos un poquito, los 3 primeros siglos no había católicos y protestantes, no había evangélicos. Los 3 primeros siglos, lo he dicho así un poco a lo rápido, los 3 o 4 primeros siglos había creyentes, había los seguidores de Jesús. En el siglo IV empezó a hacer lo que se llamó la Iglesia Católica. La Iglesia protestante viene más desde el siglo XVI, ¿verdad? Una reforma de querer volver a los inicios. Y esa es una situación así un poquito general. Pues en este siglo IV, Agustín, yo que me encanta este autor y he leído bastante de él, creo que puedo hablar y afirmar que era un hermano en la fe. Agustín de Hipona, como se le conocía, soltó esta frase. Aquí la tenéis en latín tal como la dijo él. In necessaris unitats, indubtis libertas, in omnibus caritas. Los reformadores en el siglo XVI la cambiaron un poquito, pero la idea es la misma. En lo primordial, unidad. En lo secundario, tolerancia. Y en todo, amor. Y a mí me ha gustado porque esta frase me dio ya casi los 3 puntos de la predicación que yo quiero compartiros hoy. Porque creo que es válida esta frase, no es palabra del Señor, pero supongo que el Señor dio la visión a este hermano para que escribiera estas palabras y para que las transmitiera a la Iglesia. Aún en día, hoy en teología, esto es una frase muy repetida. ¿Por qué? Porque nos ayuda a colocar cada cosa en su lugar a la hora de debatir, a la hora de tener diferencias entre nosotros. En lo primordial, unidad. En lo secundario, tolerancia, Diego. Yo tengo que tolerar tu opinión y tú tienes que tolerar mi opinión. Tenemos que debatir a lo mejor, pero hay respeto ahí, hay tolerancia. Y en todo, eso veremos al final, que es lo que une, lo que hace que proteja a la Iglesia en realidad. En todo, amor. Bien, aquí tenían 2 temas. Uno, la circuncisión, debate. Podemos decir, hombre, qué pesadez, ¿no? Además, 2 veces hemos visto que insistían en que se tenía que circuncidar a aquellos que no eran judíos. Pero si nos ponemos en el papel de ellos, quizá podríamos entenderlo. Los judíos llevaban la tradición muy arraigada a sus vidas, a sus propias historias. Y de hecho había sido ley del Señor. De hecho, el mismo Señor Jesucristo fue circuncidado. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, yo soy circuncidado al 8º día, como dice la ley, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no pedir a los que ahora... Ahí es donde entra ya la tolerancia, poder entenderlos un poquito. Una vez que has tenido un grupo de amigos, a mí me ha pasado hace poco, hemos recuperado un grupo de amigos de hace 40 años. Yo ya soy un poco mayor, 27 ya. Pues de cuando yo era joven, un día por WhatsApp empezamos a hablar y recuperamos un grupo. Oye, ¿por qué no hacemos una cerveza juntos? Debate, ¿se puede hacer cerveza, creyentes? Es un debate, vamos a hacer un concilio. Bien, es una broma, perdón, y por cierto muy mala.
dijimos, vamos a quedar, ¿no? Entonces quedamos, creo que éramos 5 o 6, los amigos íntimos del momento. Pero ¿qué pasa con el WhatsApp? Que todo corre. ¿Qué pasa con el Instagram? Que salen fotos. Y entonces se empezó a sumar gente. Gente que sí, que nos conocíamos, que compartimos años, pero no era aquella amistad profunda, ¿no? Decíamos, ostras, esto se está haciendo demasiado grande. Estábamos a gusto siendo nosotros, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo muy simple, pero vamos a entenderlo, que a veces cuando las cosas crecen, cuando la familia crece, nos volvemos un poco recelosos, ¿sí? Entonces, bueno, eso le pasa a la iglesia. Y hablaban el tema de la circuncisión y el segundo tema que había polémica, que cuando sacrificaban carne a los ídolos, estamos hablando de la gente pagana, esta carne se aprovechaba. Yo me acuerdo una vez que fui a Castellón, no sé cuántos habéis visto, verlo nunca más, me pareció horroroso. Bueno, le hacían de todo. Y al final el toro tiraba, lo dejaban que se cayera al mar para que se ahogara. Una barbaridad, aún se sigue haciendo y aún hay debate, por cierto, en cuanto a esto. Haría falta un concilio para resolverlo de una vez. Pero luego esa carne de ese toro se vendía. Desde el pueblo se vende la carne del toro que... Bueno, ellos, gente que no era creyente, hacía sacrificios a los dioses paganos y esa carne se aprovechaba. Y los primeros creyentes tuvieron este debate, ¿no? ¿Hay que comer esa carne? ¿Podemos los creyentes que ha sido sacrificado a los ídolos? Y ese era otro debate que había ahí. Y es normal, la iglesia estaba empezando y había temas prácticos que había que decidir qué hacer. La palabra conciliar no se usa ya tanto. En contabilidad sí, yo que soy contable, conciliar las cuentas es algo vital y que hay que hacer día a día. Lo que sí nos ha quedado un poquito es la palabra más reconciliación, ¿no? Cuando me reconcilio. Qué bonito es las parejas cuando se reconcilian. Y qué bonito es cuando nunca les hace falta reconciliar. Porque hay armonía, ¿no? Pero sea como sea, esa palabra nos suena un poquito más. Ahora, delante de un concilio, conciliar quiere decir juntarse, para dictar algo, para ver qué solución se le da. Encontrar palabras sinónimas como junta, como asamblea, etcétera, ¿no? Aquí, en este concilio, encontramos 3 cosas que aparecen en esta frase también que Agustín de Hipona en el siglo IV nos regaló y nos dejó. Así que vamos a por la primera parte. En lo primordial, unidad. Vamos a intentar sacar, no tanto debatir sobre esto, sobre la circuncisión y sobre los ídolos, sino sacar qué lecciones para nosotros como iglesia nos quedan. Y que además para aquellos primeros son algo de testimonio. Estamos intentando examinar en hechos el testimonio que ellos daban y cómo lo vivían, ¿no? En lo básico, unidad. La pregunta es, ¿qué es lo básico? Porque ahí podemos debatir también. ¿Qué es lo básico? Y este texto nos deja claro que lo básico, lo innegociable, lo indiscutible es el propio Evangelio, la salvación. El versículo 13, como un dogma de fe, nos regala estas palabras. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Eso ya no hace falta discutir. Porque sí lo he querido. Porque Dios te ha amado tanto que no renuncia a ti. Que ha hecho lo máximo que se podía hacer por ti. Que era enviar a su Hijo Jesucristo para que tú pudieras recuperar la relación con Él y ser hijo de Él. Eso es básico, eso es indiscutible. No deberíamos ir a ninguna iglesia donde eso se discuta. Porque la salvación no es propiedad de nadie, de ninguna iglesia ni de ninguna denominación. Dios así lo ha hecho en su plan de salvación maravilloso. Debemos proteger como iglesias el Evangelio de Jesucristo. Si alguien nos pregunta, podemos decir, oye, mira, es que yo soy de asambleas, yo soy bautista, yo soy... Bueno, a mí la verdad es que cada vez renuncio más a eso, ¿no? A mi historia, aparte como he vivido diferentes iglesias de mi vida, pues lo que sí soy creyente, yo soy cristiano. Y si decimos evangélico, lo decimos porque estamos haciendo referencia a la fe evangélica, al evangelio y a lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Pero que yo sea cristiano es indiscutible porque Dios así lo ha querido. Ahora, hay cosas que se quedan en segundo lugar, pero la salvación, el evangelio, es algo básico.
Lo que ocurre es que las cosas que pueden ser discutibles, daño al Evangelio de Jesucristo. No nos engañemos, los que tenemos ya unos años en la fe hemos vivido escenas que no han sido agradables. Sabemos que a veces hay iglesias que ha habido división porque no se han puesto de acuerdo. Sabemos que la controversia es algo real porque somos una familia. Y mira las religiones, pero la Iglesia Católica lo tiene más fácil que nosotros. ¿Cuánto católico? La Iglesia Católica tiene una jerarquía, ¿no? Y lo que se diga desde Roma, dicho está. Las iglesias protestantes tenemos un problema añadido, y es que tenemos esta libertad, no tenemos esta jerarquía. No tenemos a alguien en Roma que nos dice, oye, Isaac, Daniela, en Santa Coloma hay que hacer esto, esto y esto y esto. Si tenéis algo que proponer, nos lo decís y ya veremos, ¿no? Tenemos esta libertad. Eso hace bien, nos añade, como decía antes, debates, peligros, ¿sí? Entonces, en lo básico, esa es nuestra Roma, permitirme la expresión. En lo básico, unidad. El segundo punto que nos deja, Jofra, estaríamos en la siguiente pantalla, ahí, en la segunda, molt bé. En lo secundario, tolerancia. Tenemos que tolerarnos. Y eso no es fácil, ¿eh? Eso ya no hace falta que pensemos en la iglesia. Podemos pensar en nuestras familias. Siempre hay diferencias. Podemos pensar en nuestra comunidad de vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, de estudios. No todos pensamos igual, pero somos llamados, y ese es un testimonio importante, a la tolerancia. Pero claro, la pregunta, ¿qué es secundario? ¿Sobre qué podemos discutir o debatir? Yo siempre digo que secundario en este caso es todo aquello de lo que se puede hacer un debate. Eso ya nos da una pista. Si se puede debatir es porque realmente, bueno, no están las cosas tan claras, ¿no? Ahora no sé si se hace aún, pero en el seminario en IPSTE se hacía una vez al año un debate sobre alguna temática. Se invitaba a creyentes, maestros muy preparados de una postura, de la otra, había un moderador, se exponían y se debatía. Yo siempre he pensado que aquellos temas en los que un debate respaldado con textos bíblicos, eso es importante y ahora lo veremos, respaldado con textos bíblicos, es que realmente el tema no está tan claro. Tú a lo mejor lo tienes claro, pero otro hermano lo tiene de otra manera. Entonces, se puede debatir, se han hecho debates sobre el tema de la segunda venida. Oye, ¿cómo irán los tiempos, no? ¿Cómo será la venida del Señor? ¿El arrebato? ¿Será secreto? ¿Será público? ¿Será visible? ¿La tribulación? ¿El milenio? ¿Dónde lo colocamos? Todas estas cosas, ¿no? Y ahí se ha hecho debates sobre la segunda venida. Se ha hecho debates, en IPSTE recuerdo uno, sobre el papel de la mujer. Y quizá aquí todos pensaríamos un poco diferentes. Somos llamados también a pensar en esto, a hablar en esto, ¿no? Se ha hecho debates sobre bioética. El año pasado hubo uno muy importante en Madrid. ¿Qué cosas la palabra de Dios puede dar por válidas y qué cosas son líneas rojas que la palabra dice claramente no en el mundo de la bioética o de la ética? Se ha hablado sobre la disciplina de la Iglesia. ¿Cómo aplicar la disciplina? ¿Qué cosas nos parecen que hay que permitir y qué cosas hay que tolerar? Es que es difícil. Todas estas cosas son difíciles. Entonces, todo lo que se puede debatir es porque realmente, pues quizá no está tan claro. Y no sé si habéis encontrado a veces que hay hermanos que conocen mucho la palabra y que lo defienden desde una postura con textos bíblicos y otros de otro. Pues eso ya nos da una pista, ¿no? Ahí es donde somos llamados a ser tolerantes. Claro, la palabra secundario parece que es despectiva, pero no es así. Es algo que está diciendo, es algo que no es tan básico y como es el mensaje del Evangelio. Quiero estar explicándome un poquito, ¿no? Aquí fijaros que en el versículo 2 se habla de discusión y contienda. Y en el versículo 7 aparece mucha discusión, o sea que aquello fue intenso. La discusión sobre la circuncisión, que era una tradición, o el debate sobre el tema de comer carne sacrificada a los ídolos, dio mucho de sí. Claro, era un momento muy especial. Estaba ocurriendo algo en la Iglesia que hasta ahora no había ocurrido, que era la incorporación, como veíamos al principio, de los gentiles. Ahora bien,
Entonces, ¿cómo separamos lo que es primordial y lo que es secundario? Y ahí es donde encontramos una herramienta que es básica, por eso me gustaba el segundo cuadro que os enseñé antes, que es la palabra de Dios. Veremos ahora esos dos ingredientes importantes, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Si no usamos estas dos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Sin la palabra del Señor y sin la guía del Espíritu Santo, podremos llegar a conclusiones que igual ni siquiera son del agrado del Señor. Entonces, sí, en las iglesias, dentro de estos dos marcos, de la palabra y del Espíritu Santo. Sabemos que somos llamados a esta tolerancia. Fijaros el versículo 10. ¿Por qué Dios, poniendo sobre la cerviz un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido? Una acción de evaluación. Porque a veces queremos cosas que nosotros quizá no estamos haciendo o no estamos llevando. Y esto estaba ocurriendo ahí. ¿Es que aquellos fariseos que habían creído habían podido cumplir la ley del Señor, la ley de Moisés? ¿Es que no fallaban ellos? Entonces, si nosotros ni siquiera hemos podido, como judíos estoy hablando ahora, cumplir la ley del Señor y es algo que Cristo dejó en evidencia, Jesús dejó en evidencia, ¿cómo vamos a imponer ahora nosotros cosas que para ellos son nuevas y no han entendido y no han vivido durante generaciones? Hay aquí algunas pistas que nos ayudan también a entender un poquito esto. En primer lugar, el gozo. Dos cosas que sí deberían estar siempre presentes en la iglesia. El versículo 3 habla de que gozo, ¿no? Y creo que el último versículo del capítulo anterior, o el penúltimo también. Los cristianos se alegraban de que hubieran nuevos cristianos, aunque fueran venidos de otros países, de otras culturas. Eso es importante, nos gozamos, ya lo he dicho antes, ¿no? El gozo es una característica importante. Hay un detalle también curioso, que se repite varias veces y que en el versículo 12 aparece de una manera muy, muy clara. Saber callar y escuchar. Esta es una pauta importante también en todo debate. Saber callar y escuchar. Eso es algo que hoy en día se está perdiendo mucho. Yo soy ansioso además, o sea que me cuesta mucho escuchar. Me cuesta escuchar a mi mujer. Hoy me he sentado en la cocina, al lado de mi hija, mientras desayunaba. Yo ya había desayunado. He cogido una silla y me he sentado a su lado. Y la he escuchado. Y me dice, papá, qué raro se me hace. Estás sentado sin hacer nada, escuchándome. Y he pensado, ostras, es que es verdad. Es que vamos haciendo cosas y cosas y cosas, nos cuesta escucharnos. Y yo necesito escucharte, hermano. Tú tienes algo que decir. Y tengo que escuchar tus razones, aunque a veces incluso no me parezcan las que yo tengo. Somos llamados a escucharnos y a saber callar. Saber callar. A veces hay que callar y escuchar. Cosas que no hay que hacer, pues lo hemos leído ahora. El no inquietar, versículo 19. No incomodar. Versículo 9. No hacer distinción de personas. A la hora de debatir, a la hora de tener que llegar a un acuerdo sobre cualquier tema, no hay unos más importantes que otros. Eso es importante. Todos por igual debatiendo. Bueno, yo no sé si vais a hacer algún debate alguna vez aquí sobre algún tema. A veces está más tranquilo sin sacar temas a la luz. Pero sí que somos llamados a esta tolerancia, a tener el gozo del Señor, a saber escucharnos y a ser tolerantes. Nos queda aquí como una referencia también el ejemplo de Cristo. El Señor Jesús, especialmente a los fariseos también, Marcos 2, 27 les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ojo con las tradiciones. Ojo con las tradiciones. Porque, sinceros, podríamos incluso decir, entenderme lo que ahora voy a decir, porque es un poco dura y a veces complicada, podríamos decir que el mismo Señor Jesucristo se saltó la ley. No la cumplió. Él recogió espigas con sus discípulos el sábado. Él sanó en el día de reposo. Entonces,
¿Qué nos toca entender sobre todo lo que son las leyes y las tradiciones? Que eso Dios lo ha diseñado para el hombre y no el hombre para ser esclavo de las leyes y las tradiciones. Y aquí empezaba a entrar el tema de la circuncisión y el tema del sacrificio a los ídolos. El mismo Señor Jesucristo también, Marcos 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Podemos llegar a invalidar, yo diría hasta el Evangelio, por el empeño en guardar nuestras tradiciones. Y aquí ocurre algo que es importante también, que es el desarrollo generacional. Nos vamos haciendo mayores, algunos de nosotros, algunos sois jóvenes, tranquilos ahí. Pero los que nos vamos haciendo mayores es muy sutil, pero se nos va colando un poquito que lo que hemos hecho siempre es lo que debería ser. ¿Sí? Bueno, y empezamos a soltar ese argumento, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y esto por qué lo hacéis así? Y somos capaces de decir, cuando ya nos vamos haciendo sobre todo mayores, porque siempre se ha hecho así. Ojo, ojo, porque eso delata que algo ahí se tambalea. Nuestro fundamento no puede ser porque siempre se ha hecho así. Entonces, hemos de ser abiertos a debatir, a analizar las cosas, siempre, insisto, en el marco del Evangelio, del respeto, de la tolerancia y, como veremos seguidamente, del amor. Qué bueno Jacobo, qué necesario Jacobo. Jacobo se puso en pie y dijo, hermanos, yo estoy analizando la palabra y veo que esto se cumple lo que estaba profetizado. Y nos remite al profeta Amós. Esto estaba ya en la palabra. Entonces, qué bueno cuando debatamos, que busquemos en la medida de lo posible qué dice la palabra del Señor. Y si no dice nada en cuanto a ese tema, sigamos debatiendo si es necesario, pero con tolerancia. Pero, ante todo, primer paso, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra es importante. Y en segundo, como os había dicho, el Espíritu Santo. Versículo 8, versículo 28, el Espíritu Santo ha hecho esta obra en aquellos que no son judíos. El Espíritu Santo nos está guiando. El Espíritu Santo nos va a ayudar a encontrar soluciones ante estos temas de debate. Por último, en cuanto a esto de, en lo secundario, tolerancia. Ojo. Peligro. Los debates sobre las pequeñas cosas es lo que más daño han hecho a la Iglesia de Cristo. Por no saber tratarlo. Ahí hablamos un poco de formas. Por no ser tolerantes. Por no saber callar y escuchar también al hermano. Seamos una iglesia que en oración, buscando la guía del Espíritu y con la palabra en la mano, digamos, Señor, vamos a abordar, vamos a llegar, pero, el Evangelio no sufra ni una pizca por este tema. El Evangelio hay que protegerlo, hay que salvaguardarlo, nuestro testimonio. No pueden ver los de fuera que nos peleamos por cosas que son secundarias. Peligro, cuidado, cuidado. Última parte, y en todo, amor. Siempre empezamos con el amor y acabamos con el amor. Así es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo empezó por amor, somos llamados al amor y acabará, cuando un día estemos en su presencia, con un baño de amor que no podemos ni anticiparlo imaginariamente. Dios te ama. Y te ama incondicionalmente. Yo siempre digo que eso no puedes llegar a entenderlo hasta que eres padre o madre. Y aún así tampoco lo llegas a entender plenamente. Pero ese amor incondicional que aun a pesar de lo que haga tu hijo o tu hija, va a seguir siendo tu hija o tu hija. Eso es innegociable. Y Dios te ama así, Dios nos ama así, Dios ama a su iglesia. Y ese amor somos llamados a darlo también a los demás. Estemos o no de acuerdo con su manera de hacer las cosas o con sus opiniones. De hecho, los Corintios en su primera carta habla del amor hacia el hermano. En el capítulo 8, versículos 1, 3, 13... Bueno, en el 8 encontramos cómo nuevamente aparece el tema, nuevamente no, en realidad 1 Corintios nos remite a
es más antiguo al menos que el libro de los Hechos. Por tanto, nos está hablando también de que este debate ya llevaba tiempo cociéndose. Y Pablo dice allí en este texto de 1 Corintios, capítulo 8, que él nos da a entender que a él no le es ningún problema comer de la carne sacrificada a los ídolos. Pero él dice en ese texto del capítulo 8 de 1 Corintios, por amor a mi hermano si se escandaliza, yo voy a abstenerme. Qué bonito, esa es la tolerancia que decíamos antes, ¿no? Yo tengo que ir con cuidado, tengo que salvaguardar también la fe de mi hermano. Tengo que ser capaz de ceder en cosas si aquello no va a hacer bien al hermano. Y Pablo lo pone en práctica el amor. Y él habla del amor al hermano. Pablo decía, yo allí donde voy, allí me hago. Me hago a donde esté. Y eso es algo que también nos deja una gran lección. De hecho, también en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, Pablo acabará diciendo, mirad hermanos, vamos a ver, si yo hablo en lenguas, si yo hago sanidades, fijaros dónde está poniendo el listón, ¿eh? Si yo vendo todo lo que tengo y lo doy, si yo tengo el mayor conocimiento y la mayor sabiduría del mundo, pero no tengo amor, de nada sirve. Vengo a ser como un metal que, como decimos en catalán, bueno, en castellano, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? O sea, mucho ruido para nada, no sirve para nada si no hay amor. Así que el amor debe ser lo que ata cualquier tipo de debate, cualquier tipo de controversia. En todo, caridad y amor. Así que, hermanos, termino. Podemos discutir, podemos contender sobre algunos temas, pero siempre con amor y respeto. Y sobre todo, debemos proteger el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquello que es indiscutible, inalterable, innegociable. Si alguna vez te encuentras, o igual ya te has encontrado, que tienes que ceder ante algo que no es de tu opinión, plantéate, o piensa si fue así, que el Evangelio estaba por encima de todo y el amor al hermano también. Entonces, finalizando, llegamos a un texto difícil, como decía antes, un poco espeso, este concilio de Jerusalén, que ya sentó base, porque dice el final del capítulo que hemos leído, que escribieron cartas a las iglesias para que decirles que no era necesario, el acuerdo al que llegaron, circuncidar a los gentiles, y en segundo lugar, que se abstuvieran, por favor, de comer carne de lo sacrificado a los ídolos. Bueno, esto a nosotros nos queda lejano, ¿no? Pero es importante ver que en aquellos primeros creyentes el amor por el Evangelio, el gozo de la salvación en otras personas, aquello les unía. Podían debatir, podían discutir. Pero hermanos, qué gozo que tengamos hermanos que no piensan como nosotros y que podamos abrazarlos y decirles, yo te amo con el amor del Señor. Te amo con el amor del Señor. Así que, últimamente, por ejemplo, que voy a predicar a iglesias y claro, te van invitando de iglesias que son de otras denominaciones y a veces ves cosas que dices, uy, uy, uy. Pero qué bueno, ¿no? Que el Evangelio ves que es el mismo y que ahí podemos abrazarnos y podemos compartirlo. Vendrán temas de debate. No sé si aquí en Santa Coloma ya los habéis tenido en estos 10 años, pero habrá, porque siempre habrá temas de debate. Unidad, tolerancia y amor. Que el Señor nos ayude y que sea así. Amén.